y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dudley que se pudiera imaginar. Los Dudley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Cuando el señor y la señora Dudley se despertaron, el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dudley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dudley parloteaba alegremente mientras se instalaba al ruidoso Dudley en la trona. Ninguno vio el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las 8:30 el señor Dudley cogió su maletín, besó a la señora Dudley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Pillastre», dijo entre dientes el señor Dudley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo el señor Dudley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí había un gato atigrado en la esquina de Private Drive, pero no se veía ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dudley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dudley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo que decía Private Drive. No podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos. El señor Dudley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en coche, no pensó más que en un gran pedido de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero a las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en lo habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa. El señor Dudley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. ¡Oh! Los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en un desconocido que estaba cerca de él. Cuchicheaban entre sí muy excitados. El señor Dudley se enfureció al darse cuenta de que dos de ellos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dudley llegó al aparcamiento de Cranix, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dudley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina del 9º piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio los bolos que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que los veían y los señalaban con la boca abierta, mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no habían visto un búho ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dudley tuvo una mañana completamente normal, sin búhos. Gritó a 5 personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor
conversación. Los Potter, exacto, eso es lo que he oído. Sí, su hijo, Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Cogió el teléfono y, cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se atusó al bigote mientras pensaba. No, estaba comportándose como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño. A lo mejor se llamaba Harvey o Harold. No valía la pena preocupar a la señora Dudley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos, aquella gente con capa... Aquella tarde le costó concentrarse los taladros y cuando dejó el edificio a las 5 en punto, está todavía tan preocupado que sin querer chocó con un hombre que estaba en la puerta. «Perdón», gruñó mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón, al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban. «No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar esta feliz día». Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. No había abrazado a un desconocido y, por si fuera poco, lo había llamado Maggie. Fuera lo que fuese aquello, estaba desconcertado. Se apresuró a subirse al coche y a dirigirse hacia su casa, deseando que todo fueran imaginaciones suyas. Algo que nunca había deseado antes, porque no probaba la imaginación. Cuando entró en el camino del número 4, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en el muro de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. «Fuera», dijo el señor Dursley en voz alta. Mi gato no se movió. Solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley
era yo.